Hola, soy Montse Bizarro, la autora de Mañana ya no hablaremos de nada. Sí, pues la novela la empecé en el máster de creación literaria con Carrión, y sí que allí escribí pues las primeras 60, 70 páginas, porque era el proyecto de fin de máster. Y bueno, la idea me surgió aparte de una historia real. Yo tuve una relación bastante tóxica con una persona y bueno, me interesaba mucho explorar eso a nivel literario, pero sí que después todo es ficción, o sea, el argumento, los personajes, todo es ficción, pero sí que partía pues de una historia real, ¿no? Y ese hilo conductor a mí también me permitía pues hablar de otros temas que me interesaban mucho, como la salud mental, el tema de la identidad, del mundo de la noche, de la fiesta. Y bueno, pues hice esas primeras 60 páginas en el máster, después ya todo se complicó un poco porque pues tuve que volver a trabajar, me independicé y como que me costaba bastante, ¿no?, combinar pues la vida diaria con la escritura, y lo abandoné un poco. Después volví porque me apunté a un taller de escritura con Juan Pablo Villalobos y eso pues me hizo recuperar un poco esa constancia, ¿no?, también compartir lo que escribía con otras personas. Y bueno, gracias a eso también pues pude acabarla, ¿no? Y sí que es la primera novela que escribo. Antes había escrito poesía, sobre todo. He publicado algún poema en antologías de poemas en Universidad Literaria y algún cuento también en la revista Mercurio, por ejemplo. Pero sí que siempre ha sido pues cuentos y textos más breves, pues con un inicio y un final. Bueno, la verdad es que ha sido bastante un proceso muy catárquico, ¿no? Porque bueno, al final es un libro que parte del dolor, ¿no?, de una experiencia pues que ha sido muy dolorosa, ¿no? Y bueno, quería explorar esto a nivel de ficción, ¿no? Al final el personaje tiene cosas mías, pero no soy yo, porque tú lo empiezas a escribir con unas características que son tuyas, la ansiedad, por ejemplo, de pues, ser una persona muy sensible, y sí que tiene algunas cositas mías, pero después la historia va fluyendo hacia otras partes y descubres cosas pues, que en principio no sabías, ¿no? Y bueno, me interesaba mucho eso. Después también creo que es una historia que no quería hacer una historia maniquea, ¿no?, de este es el bueno, este es el malo, sino que todos los personajes tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Incluso el más villano que puede parecer que es Lorena, ¿no?, también a través de los poemas, por ejemplo, podemos empatizar un poco con ella. O sea, me interesaba mucho explorar pues esta idea de que todos tenemos cosas malas, todos tenemos defectos, ¿no? Y creo que no hay que negar eso, sino que hay que resaltarlo, ¿no?, para poder reflexionar a partir de eso, porque negarlo yo creo que no sirve de nada. Sí, me interesa mucho también el tema de la soledad. Yo creo que cuando estás mal y sientes mucho esta soledad, ¿no?, muchas veces intentas taparlo a través de pues, salir mucho de fiesta, a través de las drogas, a través de la adicción al trabajo. Cada uno tiene sus estrategias, ¿no?, pero buscamos formas de evadirnos de esa soledad, ¿no?, porque nos da miedo pues, buscar en nuestro interior y descubrir qué es lo que hace que estemos tan mal, ¿no? Al final, si vivimos de forma automática y estamos siempre en movimiento, no nos da tiempo a pararnos a pensar que estamos haciendo mal, ¿no? Y cuando paras y reflexionas, ¿no?, y estás solo, es cuando te das cuenta pues, que quizá estás en una dinámica tóxica, que quizá no eres feliz con lo que tienes. Y bueno, creo que eso a veces da mucho miedo, ¿no?, como pararte y afrontar eso, porque entonces tienes que buscar una solución, ¿no? Si estás constantemente rodeado de gente y haciendo cosas, pues no tienes ese espacio de reflexión, ¿no? Sí, porque yo creo que a veces, pues, bueno, que esto sale en la novela, ¿no?, tenemos esos pensamientos malos, ¿no?, y que son muy interiores y que no los compartimos con nadie. Yo esto también lo quería reflejar, o sea, no quería censurar a los personajes antes de que empezaran a pensar, ¿no?, porque creo que a veces tenemos pensamientos pues muy intrusivos o que no hacemos según qué cosas porque vivimos en sociedad, ¿no?, pero sí que hay estos pensamientos o hay estas, bueno,
cosas que haríamos pero que quizá no hacemos para no dañar a los demás, ¿no? Y después está esto que decías, que creo que es muy interesante, porque a veces no somos muy conscientes de las cosas hasta que otra persona nos mira, ¿no? Y cuando está este reflejo, yo creo que a partir de ahí es cuando empieza la ética, ¿no? También, o cuando, pues, esto lo decía Sartre, por ejemplo, ¿no? Que la mirada del otro pues te cosifica, o sea, tú no eres la misma persona cuando estás solo que cuando estás al lado de otros, porque empiezas a actuar de forma ética, porque te da vergüenza que piensen que eres malo o que actúas pues, de una forma incorrecta, ¿no? Y entonces está también un poco pues, esa mirada del otro que te transforma en otra persona al final y que te hace ver que lo que piensas o lo que haces pues, es incorrecto quizá, ¿no? Sí, bueno, me interesa mucho el tema del existencialismo. En Sartre sí que me interesa mucho esta cosa de la mirada del otro, ¿no? Que hace pues, que seas diferente, ¿no? Y a partir de ahí me interesaba reflexionar mucho sobre el tema de la identidad, ¿no? De quién somos realmente nosotros, si somos la persona que somos cuando estamos solos o cuando estamos con otros, si solo tenemos una personalidad o tenemos varias según el contexto, si podemos cambiar o estamos tan influenciados por nuestra historia de aprendizaje que es imposible ser otra persona, ¿no? Yo creo que este tema de Sartre, de la mirada, pues me permitía explorar muchas cosas. Después también me interesa del existencialismo el tema de los conceptos de esencia y de existencia, de pensar si somos solo existencia, ¿no? Como podría ser un árbol o una planta. Yo esto cuando lo leí, pues la verdad es que me cambió muchísimo la visión del mundo, ¿no? De que nos damos muchísima importancia y quizás simplemente estamos aquí como una piedra, ¿no? Y no somos más importante que eso, ¿no? O si en realidad pues también tenemos una esencia que nos define, y si tenemos una esencia, pues cómo se construye esta esencia, ¿no? Es algo predeterminado que tenemos pues ya cuando nacemos, o es algo que se construye pues a través de nuestros actos, ¿no? Y por último también me interesa mucho el mito de Sísifo, de Camus, que ahí se plantea un poco la idea del absurdo y bueno, nos dice un poco, simplificando mucho, que la vida es absurda y que cuando tomas conciencia de eso, pues que tienes dos salidas, ¿no? Que una es el suicidio y otra es luchar cada día contra ese absurdo, ¿no? Y creo que es una idea que tenía muy presente en la novela y que creo que se explora bastante este tema, ¿no? De que los personajes pues de alguna manera ven que no hay futuro, que no están bien, que la vida es absurda y cada uno pues toma un camino u otro según su circunstancia personal. Sí, o sea, al final yo creo que bueno, está este miedo, ¿no? de un personaje, ¿no? De tengo una madre pues que se suicidó y no sabemos al final cuánto de biología hay ahí o cuánto de contexto, cuánto de ambiental, ¿no? Y está un poco este miedo pues de repetir la historia cuando además ves pues que tienes muchos problemas de salud mental, o sea, un poco como si estuvieras predestinada a eso, ¿no? Yo creo que no, que todo el mundo tiene margen de cambio, ¿no? Pero sí que está un poco esto de las niñas huérfanas. Yo con este concepto me refería pues a esta influencia que tiene el contexto, los hechos externos, el trauma, ¿no? Un poco en la configuración de la personalidad y en una tristeza que al final es debida a hechos externos, ¿no? Y a ti te ha pasado pues una serie de cosas muy malas y tú no has sabido gestionar eso y ahora pues tienes muchos problemas, ¿no? Pero no es una tristeza tan inherente como en otros personajes, ¿no? Sino que es algo del contexto, de que te han ocurrido cosas muy malas, ¿no? Sí, yo creo que eso, ¿no? Que Lorena es la niña huérfana por esto, ¿no? De que el contexto pues, y las cosas que le han pasado pues, ha hecho que no esté bien y que no haya sabido gestionarlo. Y las niñas tristes, que yo me refería con esto a Mar, yo lo veía más pues como lo que decías, ¿no? Como una falta de amor
como algo que quizás es menos explícito, no es una violencia tan explícita, ¿no? Pero al final también la falta de cariño, unos padres ausentes, por ejemplo, ¿no? Que esto no es lo que pasa en la novela, pero cosas que son menos violentas, menos explícitas, pues también pueden dejar yo creo que una huella como muy grande, ¿no? También en la personalidad. Y creo que Mar también pues es un personaje que es muy sensible, que le abruma mucho todo, que tiene mucha sensibilidad a los estímulos del mundo, que no encaja bien en la sociedad. O sea, al final es otro tipo de tristeza, ¿no? Que sí que creo que surge un poco de esta incapacidad de gestionar las cosas del día a día, de ser muy sensible realmente a todo lo que le rodea, ¿no? No es tanto algo muy grave que te ha pasado y que realmente te ha roto por completo y tienes que reconfigurarte, ¿no? Sino que son como pequeñas cosas del día a día, pues que ella, por su sensibilidad, por su ansiedad y por otros temas, pues no sabe cómo gestionar, ¿no? Bueno, me interesaba un poco por eso, porque yo creo que realmente el ser humano es muy complejo y que pues tenemos pensamientos negativos a veces, lo que no los compartimos por pudor o por el que dirán, ¿no? Y también tenemos actitudes muchas veces que no están bien, ¿no? Por un desconocimiento, por poner demasiadas expectativas en otra persona, porque no sabemos gestionar bien nuestros sentimientos. O sea, al final muchas veces actuamos mal. Lo que pasa es que, bueno, como que no se menciona demasiado, ¿no? Y yo quería ponerlo en relieve para explorarlo y al final para sacar una reflexión colectiva a partir de esto, ¿no? Es como exponer todo lo que se hace mal para a partir de ahí poder reflexionar sobre otra forma de relacionarnos, aprender a cuidarnos de una forma más sana, aprender también a poner límites, ¿no? en ciertas personas que quizá no nos hacen bien, ¿no? Pero también quería ir un poco más allá en el sentido de que, bueno, muchas personas neurodivergentes, locas, psiquiatrizadas, no tienen comportamientos ejemplares muchas veces, ¿no? El origen de esto muchas veces está en la propia sociedad, ¿no? que las condena a los márgenes y bueno, a partir de ahí pues a veces son personas pues que no actuamos bien a veces, ¿no? Y creo que siempre tiene que haber una oportunidad de cambio, ¿no? Pero a mí esto me ha hecho ver pues que hay muchas personas así, ¿no? Neurodivergentes, locas, psiquiatrizadas, pues que muchas veces se quedan solas porque no actúan de formas correctas a veces, ¿no? Y pues las enviamos al psicólogo y nos desentendemos de ellas, ¿no? Y al final es como, yo creo que son cosas que tendríamos que solucionar en red, ¿no? Tener una red de cuidados, aprender realmente a tener responsabilidad afectiva, que no sea solo una palabra que después no sirve de nada, ¿no? Y bueno, yo creo que si nos sirve para reflexionar sobre todo esto, pues yo creo que vale la pena, ¿no? Sí, bueno, al final la mayoría de personajes pues son neurodivergentes, personas locas, psiquiatrizadas del colectivo LGTBIQA+, y son muchos personajes que muchas veces han sido condenados a los márgenes, ¿no? Y que en la literatura muchas veces no han aparecido, ¿no? Solo sale de vez en cuando algún personaje gay o alguna persona psiquiatrizada, pero no tienen importancia como personajes más allá de eso. O sea, salen para explorar pues cómo salen del armario o la familia es homófoba, algo así, pero no son personajes complejos más allá de eso, ¿no? Y yo quería pues añadir a estos personajes de una forma pues relacionándose, pues teniendo un desarrollo, ¿no? Más allá de ser loca o gay o lo que sea, ¿no? Y sí que pues en este párrafo, ¿no? que comentabas de lo normativo, lo neurodivergente, sí que creo que claro, las personas neurodivergentes pues tienen muchísimas cualidades, pero tal y como está diseñado el mundo, pues parece que no, parece que solo tienen dificultades y que todo nos sale mal y que no nos adaptamos, ¿no? Realmente tenemos muchas cualidades que no se pueden potenciar porque tenemos muchas barreras sociales, estructurales que no nos permiten potenciar esas cualidades, ¿no? Por ejemplo, en el mundo actual pues es muy importante ser extrovertido,
ser proactivo, ser carismático, tener esta capacidad de flexibilidad, de adaptarte al cambio, convenciones sociales también, ¿no? Como saludar, vestirte de una manera correcta, ser más formal o informal según la situación, ¿no? Y todo esto son cosas que a la gente neurodivergente nos cuesta muchísimo, o nos cuesta o no estamos de acuerdo directamente en algunas cosas, ¿no? Y claro, es un poco pues cambiar esta situación y decir que nosotros también tenemos muchas cosas positivas, ¿no? Como mucha capacidad de investigación, de atención al detalle, de detectar patrones, somos muy sinceros, muy honestos, ¿no? Pero son cosas que pasan más desapercibidas por lo que sea, que no destacan tanto y que entonces pues eso, ¿no? Te condenan pues un poco al ostracismo, ¿no? Sí, al final los personajes pues son muy intensos, ¿no? Viven situaciones pues muy límite y para ellos el amor o la amistad pues son las cosas más importantes de la vida, son fundamentales y lo harían todo por sus amigos, ¿no? Y tienen esta percepción de que el mundo adulto pues es muy diferente, que es incluso hipócrita muchas veces, ¿no? De que pues hay matrimonios que se dicen que se quieren y luego se engañan, que fingen que les gustan sus trabajos, que no ayudarían a un amigo si tienen una reunión de trabajo que es más importante. O sea, es como para ellos tienen las prioridades pues invertidas, ¿no? Porque tienen responsabilidades que para los adultos son más importantes y en cambio para ellos, para estos personajes, pues es al revés, ¿no? Primero es lo que me hace feliz, lo que me gusta, con lo que me siento vivo y después ya vendrán las responsabilidades, ¿no? O sea, es un poco como el mundo al revés, pero claro, yo no quería juzgar a ninguno de los bandos, por decirlo así, ¿no? Simplemente es una visión que me parecía interesante también. Sí, yo creo que sí. O sea, con el COVID se empezó a hablar mucho más de todo este tema de la ansiedad y creo que creció la cantidad de gente que padecía ansiedad, pero creo que es algo que antes también existía, lo que pasa es que no se hablaba tanto. Y a mí me interesaba más sobre todo el tema de la ansiedad patológica, ¿no? La que te limita en el día a día, porque también hay una ansiedad que es más adaptativa, ¿no? Que es así que es más normal porque te ayuda a prepararte para un examen o para lo que sea, ¿no? Y creo que sí, que realmente hay muchísima gente que tiene ansiedad actualmente, sobre todo Z millennials, especialmente millennials, creo. Y hay muchísima gente que tiene ansiedad, muchísima gente que va al psicólogo, que esto puede verse como algo positivo, de que estamos intentando arreglarlo, pero para mí también es un síntoma de que estamos muy mal, realmente. Si todo el mundo está yendo al psicólogo es porque realmente como sociedad pues hay muchas cosas que van mal, ¿no? Y un poco lo que decía antes, de que llevar a alguien al psicólogo sin después no tiene una red de apoyo, no sirve para nada tampoco. Y los psicólogos también muchas veces dan soluciones individuales a problemas pues, que son estructurales muchas veces, ¿no? Que es lo que yo pretendía explicar un poco con esta novela, que son muchas personas que están mal, pues porque quizá eso, ¿no? Tienen trabajos precarizados o viven con sus padres hasta los 30 años o están sobrecualificados y no les sirve de nada, ¿no? Es un poco este retrato de esta generación que hay todo un tema estructural, contextual, socioeconómico que provoca que tengan ansiedad. O sea, no es que tengan ansiedad porque sí. Y entonces eso, ¿no? Más que psicólogos, yo creo que se necesitan pues ayudas sociales, sindicatos y medidas pues del Estado, ¿no? Sí, yo creo que es un poco en la misma línea que la ansiedad, ¿no? Que es esto, la novela es un retrato pues, de una generación millennial sobre todo, ¿no? Que piensa que no hay futuro, ¿no? Que, pues eso, que viven aún con sus padres, que no tienen trabajos, que piensan que nunca tendrán dinero para pagar una hipoteca y que entonces prefieren gastarse el dinero pues, en salir de fiesta o en viajes de fin de semana, que ni siquiera se plantean tener hijos porque no saben cómo los van a mantener, ¿no? Es un poco todo esto, quizá no sale de forma explícita en la novela, pero yo cuando pensaba en los personajes pues pensaba en algo así, ¿no? Y no creo que todo el mundo, todos los millennials caigan en estas actitudes, ¿no? Pero sí que
hay gente que sí, y este grupo de amigos concretamente pues sí que ha caído en estas conductas, que además yo creo que se retroalimentan entre ellos también, porque al final cuando vas en grupo pues copias actitudes y muchas veces acaban todos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Pero creo que más allá de eso lo importante es eso, ¿no? De mirar hacia afuera y ver qué está pasando para que estas personas estén así, ¿no? Estén viviendo al límite, pensando solo en el día a día porque creen que no hay futuro, ¿no? Entonces, pues salir de fiesta y pasárselo bien es lo más importante que hay, ¿no? Porque mañana no sabemos lo que va a pasar. Entonces, pues vamos a disfrutar hoy y ya está, ¿no? Porque no nos prometieron un futuro que ahora mismo no está, no existe. Entonces, ¿cómo voy a confiar que mañana sí que va a estar ahí, ¿no? Pues yo tuve el diagnóstico de autismo hace 3 años, ya de adulta. Creo que esto obviamente es un problema porque durante toda mi vida pues he tenido 1000 diagnósticos distintos, pero siempre había algo que no acababa de encajar, y esto obviamente pues acarrea muchos problemas de salud mental, y yo por eso me dedico también al activismo, ¿no? Porque no quiero que esto le pase a más gente, ¿no? Quiero que haya diagnósticos más tempranos, ¿no? Y esto sí que yo tengo una forma un poco particular de escribir y creo que sí que podría relacionarse con el tema del autismo. Por ejemplo, tengo un procesamiento que es muy secuencial, que esto significa pues que hago una cosa después de otra, me cuesta muchísimo hacer varias cosas a la vez, y entonces cuando me pongo a escribir necesito pues tener la mente completamente despejada de cosas del trabajo, de cualquier problema. O sea, realmente tengo que tener mucho tiempo libre y no tener otras cosas pendientes, ¿no? Y claro, es complicado escribir así porque siempre hay otras cosas, ¿no? En cambio, las personas neurotípicas sí que tienen un procesamiento más en paralelo, ¿no? Que pues esto te permite la multitarea o hacer varias cosas en paralelo, ¿no? No todos, pero sí que suele ser así. Y después también trabajo mucho en hiperfoco, que esto significa que cuando escribo puedo estar muchas horas escribiendo, prácticamente sin comer, sin beber, sin dormir, de una forma un poco obsesiva, ¿no? Y hasta que termino el capítulo o la idea o lo que sea que estoy haciendo, y ya luego descanso, ¿no? Pero claro, luego me tengo que recuperar hasta que tengo que volver a escribir. O sea, no puedo escribir varios días seguidos ni nada así porque voy como por rachas de intensidad, ¿no? Y bueno, creo que son dos cosas curiosas a la hora de escribir, pues que quizá la gente no conoce mucho y es interesante explicarlo, ¿no? Y en cuanto a lo que tendríamos que hacer, pues sobre todo que la sociedad pues se conciencie más de todo este tema, que los profesionales estén más actualizados para que haya pues diagnósticos más tempranos, que no haya sesgo de género en los diagnósticos, y también pues derribar muchos mitos, ¿no? Que el autismo no es una cosa solo de niños ni de hombres, que no es una enfermedad, que no es un trastorno, que simplemente es una condición de vida, y que los problemas que tenemos suelen ser porque la sociedad no está adaptada, no porque nosotros tengamos fallos inherentes a nosotros mismos o tengamos déficits, porque al final tenemos defectos y tenemos virtudes, pero como cualquier persona. Lo que pasa es que nuestros defectos, por decirlo así, resaltan más porque la sociedad está configurada para otro tipo de personas, ¿no?